la mayoría de los cuentos infantiles tienen su origen en la Edad Media. Tal es el caso, del cuento de Caperucita Roja, creado en esa época. Entre reuniones de campesinos en Europa, donde los cuentos eran narrados para toda la familia. Las hambrunas y la mortalidad infantil en aquellos tiempos eran bastante comunes y servían de inspiración para la creación de estas historias. Algunas de ellas han sobrevivido al tiempo gracias a la tradición oral, y aquí les presentamos algunas. En una versión francesa de la Caperucita Roja, después de interrogar a la niña en el bosque, y de tomar un atajo a casa de la abuela, el lobo mata y descuartiza a la anciana sin remordimiento. Las cosas empeoran cuando el villano, fingiendo ser la abuela, ofrece la carne y sangre de la víctima, como si se tratara de vino, para aplacar el hambre de la nieta, que la come. Después de llenar el estómago y practicar canibalismo sin saberlo, Caperucita se quita la ropa y la arroja en el fuego a petición del lobo. Pero el contexto de esto no tiene nada de infantil, pues cada vez que la niña le preguntaba qué hacer con la ropa que se quitaba, el lobo respondía: "Arrójala en el fuego, mi niña. No la necesitarás más". Al acostarse junto al lobo, totalmente desnuda, Caperucita comienza a notar el físico del villano, como si desconfiara de algo. Admirada, la niña empieza a decir: "¿Cuánto vello tienes, abuela? ¿Qué hombros tan grandes, y qué boca tan grande tienes?", entre otros cumplidos a la anatomía del animal. En el final de esta versión francesa, Caperucita, sintiéndose amenazada, le pide permiso para salir a hacer sus necesidades fuera de la casa. El repugnante lobo le dice que se orine ahí mismo, sobre la cama, pero después permite que la niña salga. Con inteligencia, Caperucita aprovecha el descuido del villano y se escapa. El escritor francés, Charles Perrault, fue el primero en plasmar en papel muchos de los cuentos infantiles clásicos, allá por el siglo XVII. Él hizo el final de esta historia más sangriento, con el lobo devorando a la pequeña, e introdujo la famosa moraleja, de que los niños no deben hablar con extraños. En el siglo XIX, los alemanes Jacob y Wilhelm Grimm, los famosos hermanos compiladores de cuentos, que hasta entonces solo se transmitían de boca en boca, inventaron la figura del cazador. Al final de la historia, aparece y salva el pellejo de Caperucita y de la abuela despanzurrando al lobo con unas tijeras. En la primera versión de los hermanos Grimm, que data de 1819, es la madre, y no la madrastra, la que conspira con el espejo. Está obsesionada con convertirse en la mujer más hermosa del reino. Llena de envidia, por perder el puesto ante su hija de apenas 7 años, planea la desaparición de la niña. De manera que la reina envía a un cazador para que asesine a Blancanieves en el bosque. En lugar de llevar el corazón de la niña, como prueba de su trabajo, la versión original propone algo más nauseabundo. El cazador debe presentar el hígado y el pulmón de su víctima. Pero el hombre termina engañando a la villana, y le muestra los restos de un jabalí. Así que la madre de Blancanieves se lo cree, y lo devora todo, en un falso ritual de canibalismo familiar. Al final, el plan de la reina fracasa y se ve obligada a pagar por sus crímenes. Es juzgada y condenada en el medio de la fiesta de bodas de Blancanieves con el príncipe. Como castigo, la malvada madre tiene que bailar hasta la muerte, llevando unos zapatos de hierro, sobre un montón de brasas. Jean-Baptiste Basile fue uno de los primeros en condimentar la historia en el siglo XVII. Al hilar una rueca, una pequeña astilla, según algunas versiones dicen que de cáñamo, se metió bajo la uña de Thalía, provocándole un letargo inmediato. Se trataba de una maldición que había sido predicha desde su infancia. Desconsolado, el padre abandona la casa, dejando a su hija dormida,
y completamente sola. Durante una cacería, el rey, que ya estaba casado, se encuentra con Thalía, y antes de irse viola a la damisela dormida, y la embaraza de gemelos. Cierto día, intentando amamantarse, uno de los gemelos, chupa el dedo de su madre, y le retira la astilla, despertándola. Un año después de su encuentro, el rey, regresa al bosque, encuentra a Thalía despierta, y empieza a hacer más frecuentes sus cacerías, para mantener una doble vida. La esposa desconfía, y pone a un súbdito para que espíe al rey. Si se lee la versión de Charles Perrault, el final de la historia, es muy violento. Aquí la villana es la progenitora del rey. La suegra de la Bella Durmiente, que no tiene nombre en esta versión, es una ogra, que se alimenta de niños. No resulta extraño que el rey no le diga ni una sola palabra sobre sus nietos. Furiosa con su hijo, por querer convertir a la Bella Durmiente en la reina, la ogra le ordena al cocinero que le prepare un platillo con la carne de su nieto y nieta. Sin embargo, el criado le sirve carne de ternero y de cabrito para engañarla. El cocinero esconde a los niños, y se vuelve cómplice de la Bella Durmiente, a quien la reina también pretendía comerse. Al escuchar el llanto de los niños, la reina descubre el engaño, y decide cocinar a todo el mundo. El caldero que servirá para cocinar a los traidores, es llenado con sapos, serpientes, y anguilas. Pero, en el último instante, el rey aparece, y la ogra, asustada, se arroja de cabeza al caldero, donde es devorada por los animales.